Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil, vamos a empezar a hablar de un tema difícil. Se trata de las preposiciones en italiano, para muchos un gran dolor de cabeza. Bueno, tenemos que empezar de algún lado. Y hoy vamos a empezar con tres preposiciones. La preposición in, a y da. Y sobre todo vamos a ver cómo se comportan estas preposiciones con verbos como andare, stare, essere. Hablo de estos tres verbos porque con estos tres verbos se comportan igual. Vamos a ver primero cómo se comporta la preposición in. Si yo digo vado, andare, vado, vado in. ¿Cuándo utilizamos la preposición in? Bueno, vamos a utilizarla siempre, recordámoslo eso, esa es una regla. Vamos a utilizarla siempre cuando hablamos de un país, de un estado. Yo digo vado in Italia, vado in Germania e claramente digo también sto in Italia, sono in Italia, sono in Germania. Recuérdenlo, porque es un error muy frecuente de quien viene del idioma español decir vado a Italia, no. X roja, siempre, no, vado in Italia. Siempre andare e país pide la preposición in, sí, al 99%, falta un 1%. Países, algunos países que coinciden con una isla, por ejemplo Cuba, yo digo vado a Cuba, no digo vado in Cuba, error, vado a Cuba. Y hay algunas más así, vado in Italia. También cuando hablamos de una región, yo utilizo vado in. ¿Qué quiere decir? En italiano las regiones, le regioni, ¿cuáles son? Sicilia, Sardegna, Lombardía, esta área más grande de una ciudad, de una simple ciudad. En ese caso, yo digo vado in Sicilia, vado in Sardegna, vado in Lombardía, sto in Sicilia. ¿Está claro? Bien. Además hay algunos lugares específicos donde yo utilizo la preposición in. Yo digo vado in camera, in giardino, quarto, abitazione, giardino, jardín, cucina, in città. Importante, vado in città, vado in banca, è importante, in ufficio, l'ufficio è la officina, ospedale, vado in ospedale, sto in ospedale. Estoy en barca, vado en barca, ¿está claro todo eso? Y hay otra pequeña regla que le voy a dar, que esa no todo el mundo la sabe. Yo utilizo vado in en todos los sustantivos, lugares que coinciden claramente con un sustantivo, que terminan en ia. ¿Lo sabían eso? Yo no lo sé si lo sabían. Bueno, yo se lo voy a decir. Si yo digo vado in trattoria, vado in birreria, vado in farmacia, in macelleria, mira cuánto. Salumería, panetería, estos son los primeros que me salieron, pero todo lo que terminan en ia me piden in como preposición. Ya, no hemos terminado, hemos hablado de tres preposiciones, entonces vamos a hablar también del vado a, vado a. Hemos visto vado in, vamos en vado a, o sto a, o sono a. Primero, importante, regla, esto hay que recordarlo, utilizo la preposición a cuando yo vado a, ¿dónde? En una ciudad, nombre proprio de ciudad. Io dico vado a Roma, vado a Milano, vado a Napoli, vado a Firenze. Muy importante. Io puedo decir las dos cosas. Digo vado in Italia a Firenze. Estoy utilizando en ese caso las preposiciones correctas. Las demás no son correctas. Utilizar otra no es cosa correcta. Hay otros lugares donde yo utilizo el a, por ejemplo, vado a casa, vado al lavoro, vado a cena, vado a letto, vado a teatro, vado a scuola. Estos son algunos, si lo pueden memorizar mejor, porque lo van a utilizar de forma correcta. Y también yo digo vado a o sto a, sono a, cuando yo le pongo un verbo infinitivo, io vado a correre, vado a studiare a casa di Maria, vado a ballare, vado a dormire, a mangiare, todo lo que le viene en la cabeza que sean verbos infinitivos, vado a. Muy importante, vado
da. Miren, le saqué otra preposición importante, vado da. ¿Qué quiere decir? Esta es algo que es un poco difícil de entender si uno viene del idioma español. Si yo digo vado da, io un nombre propio, digo vado da Marco, ¿qué quiero decir? Estoy diciendo que yo voy a casa de Marco. Mira qué cosita rara, ¿eh? Yo creo que en francés es algo parecido, pero bueno, en español no. Puedo decir voy donde Marco, algo por ahí, por el estilo. Bueno, en italiano decimos vado da Marco, vado da te, vado da lui, vado da lei, casa de, ahí donde se encuentra él, ella, Marco. También digo vado o sto, siempre vale para los tres verbos, recuérdenselo. Sto dal dentista. ¿Qué quiere decir? Estoy en el estudio ahí del dentista. Sto dall'avvocato, vado dall'avvocato. Miren cómo se articula este raro utilizo de la preposición da. Vado da. Podemos decir una cosa importante que tiene que ver con el uso de la preposición in y la preposición a. Yo puedo decir estas dos oraciones de la misma manera, pero estoy diciendo cosas distintas. Vado al bar y vado nel bar. ¿Estoy diciendo lo mismo? No, no estoy diciendo lo mismo. Porque si yo digo vado al bar, no estoy especificando un bar. Estoy diciendo casi que voy a tomar, no estoy diciendo un bar en específico. Ma si yo digo vado nel bar, estoy diciendo que entro físicamente dentro un lugar, dentro de aquel lugar. Si yo digo vado al bar, es mi costumbre, estoy indicando una costumbre. Vado al bar, voy a tomar, voy con amigos, algo así. Lo mismo vale si yo digo vado a scuola o vado nella scuola. Vado a scuola es algo que yo estoy haciendo, estoy siguiendo un curso, estoy diciendo eso, estoy comunicando esto. Yo vado a scuola di italiano. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy estudiando italiano, la ocupación que tengo en ese periodo. Ma si yo digo vado nella scuola, estoy entrando físicamente en un instituto. Entonces A te indica más una función, un objetivo, una razón, no te indica un lugar específico. Para indicar un lugar específico yo utilizo la preposición in. Yo espero de haberle aclarado un poco todos los problemas, porque las preposiciones dan problemas y esto lo sabemos y es un proceso largo. Bueno, desde algún lado tenemos que empezar y vamos a seguir claramente. Vamos a ver también las demás preposiciones, vamos a ver otro caso específico de la preposición in, a, da y las demás. Por ahora lo dejo aquí y espero que le haya gustado ese video. Entonces si le ha gustado, yo le pido de activar nuestra campanita, de suscribir a nuestro canal. Para nosotros es importante y es importante para usted quedarse actualizado con nuestros contenidos. Y a la próxima. Chao.